Bueno, lo que es la valoración de la temporada, pues bueno, yo creo que tuvimos un buen comienzo, lo que es el trabajo de pretemporada y las primeras jornadas. Ahí podríamos hacer un balance positivo de ese comienzo. Luego tuvimos una fase en la que bueno, entramos en una dinámica no positiva, en la que los resultados no nos acompañaron y al final también nos repercutió en el juego. No es que estuviéramos mal del todo, pero sí que los resultados no acompañaban y eso al final va minando la moral. Ahí fue importante que el grupo estuvo muy unido, la cohesión, la solidaridad entre todas y bueno, pues quizás ese punto de inflexión que fue el partido en Sevilla contra el Betis, esa derrota. A partir de ahí, pues bueno, una reunión, una charla que tuvimos post partido y que nos sirvió un poquito para aclararnos ideas, para buscar el camino que teníamos que seguir. Y bueno, a partir de ahí vino la reacción del equipo. El equipo desde ese partido solamente ha perdido en Liga contra el Barça, contra el Atlético de Madrid. Y ahí se produjo esa reacción, ¿no? Ese aprendizaje con respecto a esa situación vivida. La segunda vuelta, pues eso ha sido francamente buena, en la que hemos mejorado mucho los números. Hemos conseguido ser más sólidas defensivamente, sobre todo el aspecto de goles encajados es lo que mayor diferencia hemos tenido en la primera con la segunda vuelta. Goles a favor, a pesar de esa solidez, no lo hemos perdido, incluso hemos conseguido meter más goles en la segunda vuelta que en la primera. Y luego, pues bueno, eso lo que ha hecho es que el equipo ya ha sumado muchos más puntos, ¿no? También en la segunda vuelta que en la primera. En líneas generales, pues es un balance positivo. Yo creo que un notable alto, que no podemos subir la nota, pues un poco por ese tramo que tuvimos en la primera vuelta, en el que nos dejamos muchos puntos en el camino, ¿no? Y no nos han permitido pelear por esa cuarta, incluso ¿por qué no?, hasta por la tercera plaza, ¿no? Ese aprendizaje que sacamos pues para la próxima temporada. El tema de la Copa, bueno, también ha sido un aspecto importante en lo que ha sido el discurrir de la temporada. En ese momento en el que no estábamos bien, nos vino esa primera eliminatoria, ese viaje a Valencia. El equipo estaba muy comprometido y tenía muy claro que el objetivo de pelear por la Copa tenía que ser uno de los claves de la temporada, como así nos lo habíamos marcado en la pretemporada. Y bueno, ese paso fue muy importante, conseguir el pasar esa eliminatoria. Luego vinieron las otras dos eliminatorias que tuvimos la fortuna, ¿no?, de que fueran en casa. Y otro punto importante también a lo largo de la temporada fueron los dos partidos en Anoeta. El primero, el derbi contra el Atleti, con ese 0-2 en la primera parte, pues bueno, que levantó un poquito fantasmas con respecto a lo que ocurrió el año pasado y un poco esa diferencia de competitividad con el Atleti. Pero el equipo reaccionó muy bien la segunda parte, se consiguió el empate a 2, incluso rozamos la posibilidad de incluso de ganar el partido, y yo creo que para ellas fue un antes y un después, ¿no?, a la hora de competir, con el escenario Anoeta como estaba, con una muy buena entrada y bueno, pues yo creo que a ellas les supuso un plus. Y luego vino el siguiente fin de semana el partido contra el Sevilla, la semifinal de Copa, otra vez con el campo lleno, y eso, pues yo creo que esos eventos más otras situaciones vividas a lo largo de la temporada, pues han ayudado a esa madurez que ha ido adquiriendo el equipo dentro de su juventud, pues esos pasos que son importantes, ¿no?, a la hora de competir con mucha más solidez. Y como estábamos hablando del tema de la Copa, pues bueno, pues esa preparación que nos ha mantenido, digamos, alertas o en tensión hasta el final de la temporada, ¿no? Ese de tener que disputar la Copa una vez terminada la temporada o terminada la liga regular, pues nos ha permitido seguir trabajando con intensidad en el día a día, semana a semana, para preparar bien esa final. Y bueno, pues nosotros estábamos
muy centrados en conseguir ganarla, en cómo teníamos o qué posibilidades teníamos, qué es lo que teníamos, cómo la teníamos que preparar bien para poder conseguir esa victoria. Y lo que no nos esperábamos es toda la repercusión que ha habido con posterioridad, ¿no? A lo que estamos pues muy agradecidos a la afición, a todo Guipúzcoa, cómo nos ha recibido y las muestras de cariño que hemos recibido.